Para hablar de, bueno, hay muchos temas en la agenda, el tema de seguridad ciudadana, qué duda cabe, está en permanente debate y creo que todos en casa hablamos de lo mal que estamos, que no tenemos la tranquilidad ni siquiera de ir a la esquina porque ya tenemos miedo ahora con la novedad, entre comillas, también de las extorsiones, con este empresario que más allá de lo que está sufriendo la familia en este momento también está siendo extorsionada. Mientras vamos conversando tenemos justamente imágenes de ello. ¿Cómo están las medidas o acciones que se están tomando o que no se están tomando, ya me lo dirá usted, le parecen las indicadas para atender este problema? No, lo digo con toda franqueza, yo lo que creo es que aquí no hay una visión ni estratégica ni integral y creo que no se han sentado a coordinar los que tienen que coordinar. Es decir, para eso existe un Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Para muchos les parece una tontería, a mí no me parece una tontería, así como no me parece una tontería que tengamos un Consejo de Ministros para tomar decisiones en el Ejecutivo, es exactamente el símil, son los Consejos Nacionales de Seguridad Ciudadana o regionales, ¿no? ¿Qué han salido de estos consejos? Bueno, hasta ahora lo que estamos viendo es la improvisación nuevamente, más o menos como el caso que estábamos viendo del asesinato. Sí. ¿No? Improvisación, una falta de sintonía y de empatía con lo que siente la población y sobre todo una falta de visión, de no asumir un tema tan complicado como la inseguridad que requiere de la presencia no solamente del interior, sino de muchos sectores del Ejecutivo. Es decir, lo que pasa en Trujillo, por ejemplo, lo que pasa en Tambo de Mora, en La Esperanza, en El Porvenir, que son distritos donde arrancó la extorsión hace años, antes de que llegaran, digamos, lo que la gente piensa que es el origen del problema, ¿no? La criminalidad internacional, aquí ya existía. Así también existía la extorsión, existía el sicariato, con menores de edad, por cierto, de por medio. Y ahí la única forma que se vio como una estrategia que empezó a dar resultados era la estrategia Barrio Seguro, que era la posibilidad de que intervengan Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Vivienda y Construcción, y que se comprometiesen con los gobiernos locales. Y obviamente también la Policía Nacional, el Ministerio Público. Es decir, son problemas que ya sobrepasan el tema policial y se convierten en fenómenos sociales. Claro que sí, pero está bien justamente lo que usted decía de verlo de forma integral, pero se supone que alguien debe de liderar. Y lo que vemos por lo menos en... A eso me refería, con los responsables de los consejos. Son las autoridades políticas las que deben liderar, eso está en la ley. Está en la ley y está en la política. Pero lo que vemos por lo menos en la última presentación reciente, la que ha tenido hace unas horas el ministro del Interior, es más bien una actitud que para algunos puede sonar un poco prepotente. Le ha dicho en esta frase que podría ser un cliché, ¿no? Le tenemos los pasos, estamos tras de ellos, pero no vemos resultados. Con ese mismo cuento estamos con el tema de, por ejemplo, por poner un ejemplo que no tiene nada que ver con las extorsiones, pero el señor Vladimir Cerrón, que no sabemos de dónde está, pero sí lo vemos bastante activo en las redes. Eso solo por poner un ejemplo, porque obviamente creo que a lo que le importa a la ciudadanía es ver cómo la criminalidad avanza. Sí, la responsabilidad operativa está en manos de la Policía Nacional. Y, por cierto, también la parte ya del procesamiento y de la investigación para poder ampliar más la cobertura en manos del Ministerio Público. Sin embargo, cuando escuchamos al comandante general de la policía el domingo pasado en una entrevista dominical, que a mí me sorprendió muchísimo, además hay que creerle ese comandante general de la policía, y él dice más de 200.000 casos en el año 2023, más de 200.000 casos de detenidos en flagrancia. Flagrancia es que los han detenido cometiendo el delito. Exacto. Y que de esos 200.000 casos, más de 200.000, apenas 5.000 en su cálculo grueso entraron al sistema del proceso judicial. Entonces, uno ya se pregunta qué está pasando con el sistema en sí mismo, que no está permitiendo ni que la rueda empiece a moverse de tal forma que estos 195.000 que han sido capturados en flagrancia, por lo tanto más que presuntos delincuentes, estén obviamente en las calles. Entonces aquí tenemos un problema que yo creo que merece toda la atención y que el propio comandante general me hubiese gustado escuchar que profundice un poco más sobre ese tema, ¿no? Esa explicación. Pero justamente de lo que se habla respecto a efectivamente trabajar y meterse de lleno a resolver el problema de los secuestros, las extorsiones, las barras bravas, de lo que también vamos a hablar, y demás, que es un problema también, como conversábamos antes de la entrevista, un problema social, porque obviamente también es un tema multisectorial. Pero el argumento, porque obviamente el ministro está por enfrentar una interpelación, es que lo que se ha escuchado por lo menos del gobierno es que no lo dejan trabajar, ¿no? Él está, digamos, metiéndose de lleno a resolver los problemas que nos importan a todos los peruanos, pero estas convocatorias políticas quizá lo distraen de su objetivo central.
Bueno, el ministro tiene un problema, ya prácticamente casi de nacimiento, llegó de fuera, está bastante desconectado de la realidad y muy mal asesorado tomó la decisión de salir de un comandante general de la policía, que podremos criticarlo o no. Claro. Sin embargo, también se fue encima de la norma que impide que un comandante general de la policía sea retirado de su cargo si es que no ha mediado, entre otras cosas, falta muy grave. Y eso jamás se probó y no está en ninguna parte de la resolución que firmó la Presidenta de la República y el Ministro del Interior. Entonces, por esa razón es que se inicia el proceso de interpelación y posiblemente su censura. Entonces, no nos olvidemos que hay un caso serio, grave, en donde simplemente un representante político en el sector interior se fue encima de una norma que estaba absolutamente en vigencia, para sacar por razones de otro tipo, de índole político, sabe Dios, porque lo que le achacan es que no funcionó los estados de emergencia al comandante general de la policía, cuando es una responsabilidad que obviamente conlleva la presencia de muchos otros actores del Ejecutivo también en un estado de emergencia, ¿no? Entonces, ya de ahí creo yo que el ministro perdió toda posibilidad, además de contacto y de un vínculo profesional, técnico, de una relación de confianza y de credibilidad con la Policía Nacional. Entonces, desde ese momento, él ya quedó, a mi juicio, descartado de continuar en la cartera. Un punto de partida y más aún también si recordamos la declaratoria de emergencia en este contexto, que por cierto no la hemos evaluado, pero cuando parte de una resolución de la que usted también hacía mención, en la que se habla de que no había funcionado la declaratoria de emergencia y sobre ello... Bueno, viene nuevamente, nos vamos a tropezar con la misma piedra, ¿no? Exactamente, ¿no? Y hablando de tropezar con la misma piedra, realmente muchos hemos visto con preocupación, indignación también, que se vea con normalidad a estos jóvenes, en el programa Cuarto Poder, difundió un reportaje, en lo que se evidencia justamente en razón a estos niños que fueron heridos de bala, niños, se ha, digamos, normalizado que jóvenes menores de edad sean utilizados en las barras bravas para ufanarse de armas y una serie de cosas muy peligrosas. Que ahí sí tenemos una ley vigente del año 2013 que establece una serie de reglamentos con respecto al comportamiento de las barras, que muchas veces los clubes han puesto de costado con respecto a ello. El 2016 se reglamentó justamente el comportamiento de las barras, qué era lo que se podía entrar o no entrar a un estadio, si estaban o no prohibidas o permitidas las manifestaciones previas a un partido. Eso está prohibido. A mí me sorprendió ver a la policía acompañando una manifestación que está prohibida, por ejemplo, y con una dotación policial absolutamente insuficiente, y llevando a este grupo por una zona que además es vedada porque hay un conflicto muy serio entre estas barras. Eso para verlo de manera inmediata en lo operativo, pero el fondo, el trasfondo de lo que estamos viendo llama mucho la atención. Llama la atención porque uno se pregunta qué hacen armas en manos de menores de edad. ¿No? Es decir, con qué facilidad están llegando este tipo... Que se normalice, ¿no? Que se normalice. Entonces, ¿no? Algo normal o y común. Justamente el día de hoy también aparece como contraparte en las redes sociales a 3 hinchas del Universitario, Alianza y Cristal, diciéndole: no queremos violencia, queremos ir al estadio con nuestras familias. Y eso es un poco lo que debe producirse. Aquí lo que estamos viendo es una normalización y una tergiversación de la violencia bajo la máscara de el deporte, o de ser hincha de un deporte, pero en la práctica lo que estamos viendo es lo que mencionaba, es un semillero de delincuentes. Han pasado varios días de este reportaje que yo creo que sí ha hecho un recuento importante de una realidad que no es reciente, pero ha quedado en evidencia con este reportaje de Cuarto Poder, y esto no ha merecido ningún pronunciamiento de ninguna autoridad. No, y debo decirle que existe también, hablando de consejos, de un organismo que depende de la oficina del primer ministro, y que es la que precisamente debía reunirse también con periodicidad, porque esto es una arista del problema de la seguridad. ¿Sí? Por más que ahí debe intervenir el IPD, el Ministerio Público, hay una serie de actores mencionados en la ley y en el reglamento, que es el 007-2016 Interior. Y ese reglamento, ahí se establece el rol que existe, que debe seguir adelante este consejo, que tiene que organizar o velar por el correcto desempeño de una actividad deportiva. Entonces, bueno, nuevamente tenemos un montón de normas en el país que están pintadas,
Y tenemos una gran brecha entre este marco normativo y lo que pasa en la realidad. Y esa brecha creo yo que es la labor más importante que tenemos, bueno, los ciudadanos, de hacer que lo que está en las normas realmente se cumpla y que esa brecha, es decir, las normas y la impunidad, hay que cerrarla cada vez más. Y en todo nivel, en todo nivel. Correcto, porque además lo que generan y ocasionan es tremendamente preocupante. Por ejemplo, esas imágenes que conocíamos el día de ayer dentro de una sala de cine, gracias a Dios. Yo creo que deben... Lo más básico. Bueno, lo básico es reunirse, ya está lo que está definido en la ley, que se cumpla lo que está definido en la ley, es decir, los actores responsables del manejo del deporte, el IPD, de los clubes, la federación y los propios dirigentes de los clubes, deben reunirse con el sector interior, con el Ministerio Público y acordar las medidas y las sanciones correspondientes. La norma tiene inclusive hasta 50 UITs de penalidad cuando no se producen los elementos de seguridad necesarios. Hay protocolos de seguridad también que se deben de cumplir y que no se cumplen. Nuevamente insisto, hay mucha corrupción. Y en ese tema básico del que hablábamos, ¿quién es el llamado a convocar? Porque, claro, son varios actores. PCM, lo dije también, está en la... Necesitamos. PCM, cuando hay muchos actores en el sector público, es la presidencia del Consejo de Ministros quien debe decir, bueno, esta es una mesa redonda, sentémonos todos y veamos qué hacemos con este problema. Y esa es digamos, la manera más elemental, o sea, desde que la humanidad es humanidad, en que se resuelven los problemas, en torno a una mesa planteando lo que está ocurriendo y buscando alternativas de solución. Y así debe ocurrir lo mismo con los secuestros, con las extorsiones, con la minería ilegal, con el narcotráfico, con los problemas que ya rebasan el tema de la seguridad para convertirse en problemas sociales, y no solamente problemas sociales, sino problemas económicos, y porque todo esto genera una mala vibra en los empresarios, porque esto trae una pésima publicidad en el exterior, porque los estados de emergencia, uno tras otro, lo único que hacen es decirle al turista que quiere venir de fuera a invertir acá, mientras pasea, dice, ¿yo para qué voy para allá? O sea, si estamos de estado de emergencia en estado de emergencia. O sea, hay una serie de implicancias de las decisiones que se toman con mucha ligereza, cuando se sabe que los estados de emergencia sin planificación no sirven. No sirven. Bueno, habría que evaluar efectivamente, hablando del estado de emergencia, cómo van las cosas por... Bueno, parece que no están funcionando como se quisiera. El día de hoy en la mañana leía reportes de algunas empresas mineras en La Libertad que están siendo absolutamente invadidas y superadas por estas fuerzas gigantescas que mueven mucha plata, mueven más plata de la que puede poner el Estado peruano frente a estas organizaciones. Terrible. Y ojalá, volviendo al tema que decía usted, de ir a los estadios. Por ejemplo, recuerdo que iba a los partidos de la U con mi papá, pero obviamente llegó un momento en que era imposible ir porque uno tiene miedo, ¿no? Ojalá que vuelva algún día. Ojalá. En que podamos ir al estadio a disfrutar de un buen partido. Que es lo que corresponde, como en la época cuando jugaba la selección peruana. Ahí sí estas diferencias se acabaron. Bueno, regresemos a eso, ¿no? Ojalá así sea, ojalá se haga algo. En todos los niveles. Queda claro que debe ser en muchos niveles. Le agradezco bastante por la entrevista a Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior. Vamos a poner el tema. El ministro ha dicho que no es viable privatizar, pero la situación de Petroperú está en constante evaluación. Habrá que ver exactamente cuál será la misión del nuevo directorio. Bueno, vamos a pasar también a otros temas porque la presidenta de la República hoy ha dado unas declaraciones, ha participado en la inauguración o reinauguración de algunos centros educativos en diversos puntos de la capital, pero en uno de estos centros educativos ella se ha pronunciado respecto a la situación en la que se encuentra la Junta Nacional de Justicia con esta inhabilitación que, como saben, ha sido aprobada recientemente en la Comisión Permanente y ahora está a puertas de ingresar al Pleno del Congreso. Se ha mencionado, se ha conocido que no cuentan con los votos, pero aún está justamente